Libro complementario, capítulo 6, El Dios que salva. Textos bíblicos para el estudio. Éxodo capítulo 12, verso 31 hasta el capítulo 15, verso 21. La orden de partir con premura. Después de la 10ª plaga, el faraón convocó inmediatamente y durante la noche a Moisés y a Aarón y les ordenó que abandonaran Egipto. Él y sus funcionarios les instaron a partir inmediatamente. Les exigió inequívocamente: salgan de en medio de mi pueblo ustedes y los israelitas. Éxodo 12:31. Desgraciadamente, la libertad había sido por fin concedida solo después de que Egipto quedó devastado y muchos murieron. Curiosamente, el monarca continuó con una serie de imperativos. Vayan a servir al Señor, verso 31. Después de sus órdenes, salgan, vayan, sirvan, lleven, márchense, verso 31 y 32, que revelan su desesperación. El faraón susurró: y bendíganme, verso 32. El monarca consistió en que Israel se marchara después de la 2ª, 4ª y 9ª plagas, pero siempre cambió de parecer y se negó a que Israel fuera a adorar al Señor. Incluso pidió que oraran para que Dios pusiera fin a determinadas plagas y que oraran por él mismo. Ahora pidió una bendición divina. Sin embargo, su énfasis estaba en que Israel se fuera, ya que dio esa orden 2 veces, pero su corazón no cambió y muy pronto marchó con todo su poderoso ejército contra los israelitas. Antes de esta situación, otro faraón había dictado un cruel decreto: echen al río a todo niño hebreo que nazca. Éxodo 1:22. Todos los varones recién nacidos eran asesinados sin piedad. Sin embargo, Dios, en su misericordia, solo tocó a los primogénitos de los egipcios, y eso ocurrió después de una clara advertencia. Si tan solo el faraón hubiera obedecido a Dios, la muerte y otros desastres se habrían evitado. El faraón se negó a obedecer las órdenes de Dios hasta antes de la última plaga, pero ahora accedió, aunque de mala gana y bajo presión. No obstante, quería aparentar que seguía controlando la situación, por lo que ordenó a Israel que abandonara Egipto para servir al Señor. Sin embargo, sus imperativos son signos de su debilidad, porque los dio como un faraón quebrantado y derrotado. Incluso sus sirvientes más cercanos lo presionaban para que dejara ir a Israel. Aquella no fue en verdad su propia elección, sino que finalmente actuó en respuesta a la presión de sus consejeros y servidores. Los egipcios también instaron a los israelitas a que salieran de Egipto con premura. Les dieron oro, plata, vestiduras, como recompensa por lo que se les había negado mientras trabajaban como esclavos para Egipto. Es interesante que después de que Israel salió de Egipto, Dios dio instrucciones específicas acerca de la observancia de la Pascua. 1. Ningún extranjero podía participar de ella a menos que viviera entre ellos y estuviera circuncidado. Éxodo 12:43 al 49. 2. Debían consagrar a sus primogénitos. Éxodo 13:1 al 13. Y 3. Debían instruir a sus hijos acerca de lo que sucedió en Egipto. Verso 8, 14 al 16. También se añade una nota esperanzadora, ya que Moisés llevó los huesos de José para cumplir su deseo de ser sepultado en la tierra prometida. Verso 19. Normas acerca de los primogénitos. Es significativo que antes de cualquier mención acerca de los primogénitos en el libro del Éxodo, Dios afirma claramente que Israel es su hijo primogénito. El Señor ordenó a Moisés que dijera a Faraón: Israel es mi hijo primogénito. Éxodo capítulo 4, verso 22. Así pues, toda la nación pertenecía al Señor, y el faraón no tenía derecho a retener a los israelitas ni a gobernarlos. El faraón debía respetar a Israel, el primogénito de Dios, pero se negó, lo cual tuvo terribles consecuencias, incluidas la muerte de su propio primogénito, verso 23. Puesto que el Señor perdonó a los primogénitos de Israel y a los de su ganado durante la 10ª plaga, ahora debían ser dedicados al Señor o redimidos, pues pertenecían a Dios. Éxodo 13, 1 al 13. Los padres tenían que decírselo a sus primogénitos: el Señor nos sacó de Egipto y de casa de servidumbre con mano fuerte, y como Faraón se endureció en no dejarnos salir, el Señor dio muerte a todo primogénito de Egipto, desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias. Por eso ofrecemos al Señor todo primerizo macho y redimimos todo primogénito de nuestros hijos. Verso 14 al 16. Esta dedicación del primogénito debía ser una experiencia personalmente experimentada. Pasando la antorcha.
Se ordenó nuevamente a los padres que instruyeran a sus hijos acerca de lo que sucedió después de que el pueblo de Dios salió de Egipto y entró en la tierra prometida. Esta espectacular liberación debía estar siempre fresca en sus mentes. Las maravillosas obras de Dios debían quedar grabadas en sus memorias y sus poderosos actos para guiarlos nunca debían ser olvidados. La Pascua debía ser un recordatorio constante de este acontecimiento histórico. Los israelitas debían conmemorar cada año durante la fiesta de la Pascua lo que sucedió cuando Dios los salvó del poderoso ejército egipcio y protegió sus vidas. Debía ser su experiencia personal. El Señor nos sacó de Egipto y como Faraón se endureció en no dejarnos salir, el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Éxodo 13, 14 al 16. Es imposible pasar por alto el pronombre personal nosotros. Sí, nosotros también hemos sido liberados. Una generación alabará tus obras a otra y contarán tus proezas. Meditaré en el esplendor glorioso de tu majestad y en tus obras maravillosas. Salmos 145, 4 y 5. Transmitir la fe a las siguientes generaciones, pasar la antorcha de la verdad a nuestros descendientes, es un deber muy sagrado. El hecho de que una sola generación olvidara lo que ocurrió en el pasado afectaría negativamente a las siguientes generaciones. La verdad no solo puede ser distorsionada, sino también olvidada y enterrada bajo muchas otras tradiciones y pensamientos humanos. La salida de Egipto. Después de la celebración de la Pascua, los israelitas salieron de Egipto como una comunidad bien organizada. No hubo desorden o caos. El texto bíblico afirma suscitadamente en distintas ocasiones que el Señor sacó de Egipto a los israelitas ordenados en escuadrones. Éxodo capítulo 12, verso 51. El Señor había ordenado con anterioridad a Moisés: saquen de Egipto a los israelitas por sus ejércitos. Éxodo capítulo 6, verso 26 y capítulo 7, verso 4. Ellos marchaban hacia Canaán en formaciones semejantes a unidades militares. Éxodo capítulo 12, versos 17 y 41 y Números 1, 52. El tema de la salida es subrayado al comienzo del relato. Éxodo 12, 31 y 41 durante su desarrollo, Éxodo 13, 21 y 22 y en su conclusión, donde se destaca que el Señor salvó ese día a Israel. Éxodo capítulo 14, versos 30 y 31. Tras 430 años de permanencia en Egipto, Éxodo 12:40 y Gálatas 3:16 y 17, Israel emprendió el viaje hacia la tierra prometida. Los eruditos bíblicos debaten acerca de cómo computar este periodo con precisión. Los traductores de la Septuaginta, la traducción de la Biblia hebrea al griego realizada en el siglo 3 y 2 a.C., mencionan que los israelitas habitaron en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán durante 430 años. Si esta es una interpretación correcta del texto bíblico, entonces este periodo se dividiría entre Canaán y Egipto y en dos etapas de 215 años cada una, con una permanencia en el país de los faraones a partir de la migración de Jacob allí. Como 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Éxodo 12:37 y Éxodo 38:26. Además de una multitud mixta con grandes rebaños de ganado, salieron de Egipto. Éxodo 12:38. Dios condujo a Israel desde Ramsés hasta Sucot. Verso 37. En la región oriental de Wadi Tumilat. Dios condujo a Israel desde Ramsés hasta Sucot, en la región oriental de Wadi Tumilat, luego a Etam, situada a la entrada del desierto, Éxodo 13:20, y hasta cerca de Beirot, boca del canal en hebreo, hacia el Mar Rojo, Éxodo 14:2. Los israelitas acamparon entre Migdol y el mar. Desde allí, el Mar Rojo era el principal obstáculo en dirección al monte Sinaí, Éxodo 19, 1 y 2, donde Dios había prometido a Moisés que Israel lo adoraría, Éxodo 3:12. Sea cual fuera el comienzo de la travesía del Éxodo desde Egipto, esta sería prolongada, pero con la presencia de Dios y bajo su liderazgo no habría obstáculos insuperables, ningún problema que Él no pudiera resolver en favor de Israel. El Señor sería su guía, protector, luz y sustentador. Y el Señor
Iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Éxodo capítulo 13, verso 21. El cruce del Mar Rojo. El éxodo de Egipto fue el acontecimiento más espectacular y emocionante e irrepetible de la historia del pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Es el gran relato de esta parte de las Escrituras. Los escritores bíblicos consideran la liberación de Egipto por parte de Dios mediante numerosos prodigios y la experiencia del Mar Rojo como una de las increíbles demostraciones del cuidado de Dios por su pueblo. Tal evento debía ser recordada como una intervención especial de Dios en favor de Israel. Cuando los hebreos salieron de Egipto, la situación se volvió extremadamente dramática. Humanamente hablando, estaban acorralados y sin salida. Frente a ellos estaba el Mar Rojo, a su lado solo habían montañas y detrás de ellos estaba el poderoso ejército egipcio. El lugar más apropiado para los hebreos habría sido una llanura cercana a la escarpada montaña Jebel Atacá, en la parte norte del Golfo de Suez, pero Dios los había dirigido intencionalmente al lugar donde estaban. Su ubicación es descrita concisamente por el espíritu de profecía en los siguientes términos. En su providencia, Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar, con el fin de manifestar su poder al liberarlos y humillar señaladamente el orgullo de sus opresores. Hubiera podido salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en él. El pueblo estaba cansado y atemorizado. Sin embargo, si hubieran retrocedido cuando Moisés les ordenó avanzar, Dios nunca les habría abierto el camino. Por la fe, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Hebreos 11:29. Al avanzar hasta el agua misma demostraron creer la palabra de Dios hablada por Moisés. La situación de los israelitas era desesperada, pero Dios les proveyó una solución. Quería demostrarles que Él luchaba por su pueblo, pero ellos tenían que confiar en Él. La división milagrosa del Mar Rojo. El momento clave que cambió toda la situación fue la alentadora proclamación de Moisés. No teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Éxodo 14, 13 y 14. Los israelitas manifestaron su fe en Dios permaneciendo quietos y contemplando su liberación a manos del Señor. Él los rescató de una manera muy sorprendente y derrotó a sus enemigos. Los capítulos 14 y 15 del libro del Éxodo constituyen el centro de la estructura literaria del libro. El relato de la travesía del Mar Rojo y el canto de Moisés y María constituyen el corazón teológico de todo el libro y se sitúan al final de la historia de la extraordinaria liberación de Israel por parte de Dios a través del mar, con el agua como una muralla a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14:22. La declaración clave lo resume todo. Así el Señor salvó ese día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio este grandioso prodigio que el Señor ejecutó. Verso 30 y 31. La frase, el Señor salvó a Israel, es por así decirlo su centro gravitacional espiritual, ya que todas las narraciones anteriores gravitan alrededor de este punto culminante, mientras que el resto del relato bíblico acerca de Israel brota de ese acontecimiento milagroso y único en la historia del pueblo de Dios. En estos versículos finales acerca de la maravillosa apertura del mar, versos 30 y 31, el énfasis es puesto en el Señor, cuyo nombre es proclamado en 4 ocasiones y 2 veces se afirma que los israelitas contemplaron la derrota del ejército egipcio y el poderoso esplendor de la obra de Dios en favor de ellos. El texto se refiere a Dios y a lo que hizo por su pueblo. La reacción de los israelitas a la demostración del gran poder y la gloria del Señor fue ejemplar, y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Verso 31. La historia del cruce del Mar Rojo muestra la manera como el Señor deseaba llevar a Israel a la tierra prometida.
prometió que lo haría sin que tuvieran que luchar. El miedo se apoderaría de los cananeos e incluso los avispones lucharían por Israel a causa de las iniquidades de los habitantes paganos, quienes serían expulsados de la tierra. Guerra desproporcionada. Imagina a Moisés, un simple campesino, un pastor y un líder de esclavos, aunque entrenado en su juventud para ser un jefe militar, enfrentándose al poderoso faraón y a sus hábiles líderes militares. El siervo de Dios representa una nación de esclavos frente al mejor ejército de la época. ¡Qué contraste tan desproporcionado! Pero esto era más que una batalla física, era parte de una guerra espiritual. Satanás quería destruir a Israel para que la promesa del Mesías venidero no se cumpliera mediante su pueblo. Este evento fue otro capítulo de la gran controversia que comenzó en el jardín del Edén cuando Adán y Eva cayeron por la tentación de Satanás. Pero el Señor prometió que pondría enemistad entre el bien y el mal, entre los seguidores de la verdad y los de la mentira, y que la luz y la vida procedentes del Mesías aplastarían a Satanás y traerían la salvación a los seguidores de Cristo. Génesis 3:15. Esta guerra espiritual es más grande que nosotros y todos estamos en medio de ella. No somos espectadores, sino actores comprometidos en el escenario del campo de batalla. No podemos abandonarla o tener un descanso de ella, pues no hay vacaciones ni treguas en esta guerra espiritual. De hecho, la batalla se intensifica y se vuelve más compleja y sofisticada a medida que pasa el tiempo. Es una guerra completamente injusta, aparentemente imposible de ganar, porque el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos. Apocalipsis 12:17. Somos como un cordero destinado al matadero. Pero debido a que Jesucristo, a pesar de ser un cordero frágil, venció al furioso dragón por medio del amor, la verdad, la justicia, el poder moral y la pureza de su carácter, venceremos a través de él. Si seguimos al cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. Él nos dará poder para vencer. Apocalipsis 12:11. La buena noticia es que Jesucristo es el vencedor en esta gran controversia entre el bien y el mal, entre él y Satanás. Él ya ha vencido en la cruz. Satanás es un enemigo derrotado, pero intenta por todos los medios anular la victoria triunfante de Cristo en la cruz. Apocalipsis 12:7-12. Según el Apocalipsis, la victoria final de los seguidores de Cristo está asegurada si permanecen en conexión con el Cordero. Pelearán la bestia junto con los reyes de la tierra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Él ganó todas las batallas, por lo que el resultado de la gran guerra está meridianamente claro. Él es y será el Rey de reyes y Señor de señores por toda la eternidad. El cántico de Moisés y de María. En el clímax del milagroso éxodo, Moisés, María y toda la asamblea de Israel alabaron a Dios por su extraordinaria liberación de la mano del faraón y de su poderoso ejército. Moisés y María dirigieron cánticos de victoria, liberación, gratitud y esperanza. La hermosa poesía de esta alabanza, cargada de exquisitas imágenes literarias, consta de 7 estrofas temáticas, cada una de las cuales se centra en el Señor, en quién es y qué hizo. Esa dinámica teocéntrica exalta a Dios y proclama su majestad, su victoria, su grandeza, su poder creador, sus juicios, su singularidad, su amor, su redención y su realeza. Él les daría descanso en la tierra prometida. Le adorarían en su santa morada, en el santuario del monte. De esta manera, Moisés anuncia proféticamente los servicios religiosos en el templo de Jerusalén. El Señor es el guerrero poderoso que vence a todos los enemigos. Es el Rey altamente exaltado que gobierna. La frase culminante lo dice todo. El Señor reinará por los siglos de los siglos. Él es el pastor que guía a su pueblo. Es magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas. Éxodo capítulo 15, verso 11 y 18. Moisés confiesa que el Señor es su fuerza, su canción, su salvación y su Dios. El canto de Moisés se hace eco de pensamientos clave del relato de la creación del Génesis, porque el Dios creador está detrás del milagro del Éxodo.
De esta manera, el cántico señala un nuevo comienzo para el pueblo de Dios, la creación de Israel como nación nueva y liberada como creación de Dios. María dirigió a todas las mujeres en el cántico dedicado al Señor. Esa alabanza es breve y repetitiva. Compara los versos 1 y 21, lo que sugiere que su letra servía de título e iniciaba todo el himno, que fue abreviado para ponerlo por escrito a fin de que las mujeres pudieran cantarlo completo. Sus corazones rebosaban de agradecimiento y expresaban su gozo con cánticos, música y danzas. Verso 20. Nuestras vidas deberían estar siempre llenas de gratitud por todas las cosas maravillosas que Dios hace por cada uno de nosotros. Las personas agradecidas son positivas, gozosas e invencibles ante las fuerzas del mal. La gratitud abre los ojos a las personas para que puedan percibir y abren sus bocas para que puedan glorificar a Dios, dando testimonio de sus poderosos actos de bondad. Y así, hemos llegado al final del capítulo 6. Próximamente, el Dios que provee.